Te saludo en el nombre de Cristo y bueno, agradeciendo el que nos sintonices, el que nos escuches y que nos dejes llegar ahí hasta donde estás para estar un momento a solas con el Señor y pues obviamente poder estar con su palabra, edificándonos, leyendo y adquiriendo la sabiduría que el Señor quiere que todos nosotros tengamos. Bueno, pues seguimos en nuestra serie apasionante. Sé que ha sido un poquito extensa, pero realmente ha valido la pena porque estamos revisando los dones espirituales. Sin duda alguna, yo creo que algunas de las dudas que tenías referente a ellos se han ido disipando y si no, pues estamos a tus órdenes, puedes dejarnos algún comentario y obviamente también podemos ampliar allí algún concepto que no haya quedado claro. Bueno, el día de hoy vamos a ver el propósito de hablar en lenguas, porque evidentemente, como te lo había comentado, es una situación muy comprometida. Hay muchos comentarios en pro, otros en contra, y bueno, realmente vale la pena que nosotros tengamos nuestra propia versión en este sentido. No estoy hablando de una cuestión privada, una revelación privada, sino el concepto claro de lo que es hablar en lenguas. Bueno, vamos a ver en Primera de Corintios, en su capítulo número 14, cómo Pablo toma precisamente este tema importante, de bastante importancia para la iglesia, y lo va desglosando de una manera increíble, de la cual nosotros debemos considerarla como las reglas, como los consejos que debemos de seguir para este don. Y dice de la siguiente forma: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Te estoy leyendo esto en la Nueva Versión Internacional, 1 Corintios 14, y dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Subraya esto, muy importante. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Bueno, el primer punto que vamos a entender aquí es que efectivamente ya habíamos dicho que sí hay un lenguaje celestial, hay un lenguaje angelical y al igual que hay un lenguaje terrenal, pues sirve para comunicarnos. Sin embargo, cuando utilizamos o cuando el Espíritu se manifiesta en ti y tienes la capacidad de hablar en ese lenguaje celestial, obviamente es precisamente para dirigirte directamente a Dios, por lo cual obviamente no te van a entender pues las demás personas que están allí alrededor tuyo, la congregación, tu familia, etcétera, ¿verdad? Porque al no tener ese don, es obvio que no va a haber un entendimiento claro de lo que estás diciendo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Punto importante que debes entender: el don de lenguas es un don devocional, el cual te utiliza el Espíritu precisamente para que puedas comunicarte con el Señor sin que nada absolutamente estorbe. Recuerda que pues también las huestes demoníacas, ¿verdad?, están en los aires y muchas ocasiones pueden perturbar o pueden obstaculizar ese mensaje. Por eso es importante que al utilizar las lenguas, hablando en lenguas, pues ellos no lo entienden. Claramente es uno de los grandes beneficios, porque todas estas criaturas, ¿verdad?, que son los demonios, pues no van a entender ese lenguaje. Entonces esto te lleva en una comunicación directa con el Señor. Verso 5. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete,
para que la iglesia reciba edificación. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Es un deseo que viene directamente de Pablo. Dice, pues sería algo magnífico que todos hablaran en lenguas, pero es mejor el profetizar, o sea, hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente, para exhortar, para ayudar y para edificar a la iglesia, en lugar de utilizar las lenguas. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. Bueno, pues esta es una recomendación muy clara en este sentido, porque mira, muchas denominaciones interpretan que el hecho de hablar en lenguas es empezar a hablar sin ton ni son allí en medio de la congregación, y pues obviamente emiten palabras sin sentido, obviamente para los que no tienen ese don, y pues entonces no hay edificación. Y recordemos que uno de los puntos importantes es que siempre debe de haber un propósito. Siempre debe de haber un propósito. El emitir sonidos o palabras que no son comprensibles, obviamente no van a ayudar absolutamente nada. Y Pablo dice, aún en los instrumentos musicales, ¿verdad? Debe haber una armonía, debe existir notas que puedan definir cuándo toca un instrumento, si es la flauta, si es el arpa o si es la trompeta. Inclusive tú recordarás que las trompetas dan órdenes para la batalla, ¿verdad? Entonces, si esa trompeta no se escucha adecuadamente o correctamente, pues entonces no hay mensaje. Obviamente no hay mensaje. Por eso dice el verso 9, así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo sabrán lo que dicen? Será como si hablaran al aire. Entonces, esta es una recomendación importante, mi hermano. Si el Espíritu en algún momento se manifiesta en ti, pues creo que debes ser muy cauteloso, muy cuidadoso, pues para que en medio de la congregación no haya y no exista este tipo de descontrol. Dice el verso 10, ¿quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Claro, ¿verdad? Todos tienen un propósito. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Wow. Toma muy en cuenta esto, y obviamente recuerda, el espíritu es un espíritu de orden, ¿verdad? Porque tiene la misma connotación del Señor. El Señor es un Dios de orden y el Espíritu también es de orden. No se trata de crear un caos ahí y bueno, te quedas con un signo de interrogación tremendo arriba de tu cabeza. Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Quién sabe, no? Entonces, mucho cuidado con eso. Debe haber orden y mucha disciplina en este don. Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén
a tu acción de gracias, puesto que no entienden lo que dices. En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro, ¿verdad? Bueno, nuevamente la postura de Pablo es una postura de orden, es una postura de mucha privacidad cuando utilices este don, porque ya lo habíamos visto en otro punto en cuanto a orar en el Espíritu, ¿verdad? Que tú estés en tu cámara privada y que tú tengas la capacidad de conectarte espiritualmente con el Señor y obviamente pues que el Espíritu se manifieste en ti y puedas hablar con estas lenguas angelicales. Nuevamente te volvemos a recomendar que esto sea muy privado, ya que es un don devocional y es para edificación personal. Solamente el que emite el don de lenguas pues podrá ser edificado, ¿verdad? O si en todo caso llegases a tener los dos, tanto el don de lenguas como el de interpretación de lenguas, pues sería fabuloso, ¿no? Algo tremendo, porque obviamente ya sería un complemento bárbaro en este sentido. Entonces, fíjate, aquí lo que Pablo está recomendando, y pues bueno, podemos entender que muchas denominaciones, algunas otras iglesias, pues están haciendo todo lo contrario, ¿no? Se crea un caos allí en la congregación, en la reunión y todo el mundo hablando, y bueno, lo vamos a ver más adelante cómo pide Pablo que deba de hacerse. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito: por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Bueno, muchas veces tal vez sintamos cierto ego cuando el Espíritu llega a nosotros y quisiéramos hacerlo presente, ¿no? Y quisiéramos presumir este don en frente de los demás, ¿no? Pero obviamente dice, sean maduros, no puede ser como un niño, ¿no? Como un niño que habla, que no entiende razones, o que obviamente habla sin ton ni son, que a veces pasa con los pequeños. Entonces debe haber mucha madurez en este sentido y que no seas una persona presumida en este sentido. De modo que al hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Hablar en lenguas, recordarás lo que pasó en Hechos 2, que había muchas personas de diferentes naciones y obviamente de diferentes idiomas. Y sin embargo, el mensaje que se dio fue traducido a cada uno de sus idiomas y todos lo entendían. Por eso, este tipo de don es directamente llevado hacia los incrédulos para que admiren el poder del Señor en ese sentido. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, van a decir que ustedes están locos. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, o sea, hablando de la palabra de Dios, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes, ¿verdad? Bueno, pues aquí se nos habla que en la congregación debemos utilizar pues la palabra del Señor, entendible, clara, facilitándola, y pues también no rebuscando ahí cosas tremendas que a veces en lugar de edificar confunden. ¿Qué concluimos, hermanos?
que cuando se reúnan cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Bueno, obviamente tal vez podemos caer en el error también de impedir que se hablen las lenguas. Pero dice el apóstol Pablo, no impidáis, no se pide que se impida, que se prohíba, porque es una promesa del Señor, sino que simplemente se lleve en el correcto orden, porque de lo contrario se volverá un caos. Por eso mismo dice que aquí solamente 1 o 2, pero solo si hay intérprete, si no, de nada va a servir. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo que está diciendo, todo conforme a la palabra. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra, ¿verdad? Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Entonces aquí estamos ya viendo, hermanos, las recomendaciones que nos da Pablo con respecto a este don, el don de hablar en lenguas, que para que no esté comprometido y que obviamente no sea solamente un espectáculo o un show, tiene que ser debidamente en orden, y preferible que sea una situación privada donde tú puedas conectarte espiritualmente con el Señor y entonces sea el Espíritu quien lleve tu mensaje. Así pues, amados hermanos, debemos entender que el don de lenguas existe, es verídico, es cierto, y el Espíritu puede hacerlo en ti. Sin embargo, debe haber orden, debe haber madurez y debe haber coherencia para poder emplearlo, ¿sí? Ahí están pues los tips, están las recomendaciones, y estoy seguro de que el Señor va a obrar en ti de tal forma y de tal manera que puedas ejercer este don debidamente para una edificación propia, para una edificación personal, para una edificación tuya. Solamente es un regalo privado, solamente para ti. Y si bueno, el Señor quiera darte también la interpretación de lenguas, pues bueno, gloria a Dios, porque entonces tendrías esa facultad maravillosa. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, nos sentimos nuevamente agasajados con tu palabra, porque tú, Señor, nos permites entender cómo debemos obrar conforme a tu voluntad y evidentemente también hacerlo conforme a los dones. Aunque son regalos y aunque están establecidos para tu iglesia, son también para edificación de la misma. Por lo tanto, debemos ser muy maduros, debemos ser muy respetuosos y debemos estar muy bien entendidos de cómo realizarlo. Porque por el contrario, en lugar de edificar, pues estaremos creando confusión, y en lugar de llevar a tu iglesia a un provecho, pues lo podemos hacer de manera contraria. Por eso, Señor, te pedimos claridad en nuestro pensamiento, claridad, Señor bendito, en todo lo que hacemos, en todo lo que expresamos, en todo lo que decimos, porque es tu iglesia, Señor, porque son tus amados hijos y les debemos un respeto tremendo para que podamos facilitar la palabra y no confundirlos. Ese debe ser nuestro deseo, siempre edificante, siempre en madurez, siempre hacia arriba, Señor. Gracias, Padre eterno. Deseamos que todos los que el día de hoy nos escuchan sean bendecidos en tu palabra, sean bendecidos en tu nombre, y que siempre exista la posibilidad
de avanzar por más. Gracias, Padre eterno. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.